En nuestra conversación anterior, Milagros Scocking, una psicoterapeuta argentina, nos formuló una pregunta: ¿cómo se ha transformado la manera de entender la democracia en América Latina? Hola, yo soy Mauricio Reina de Colombia, soy economista, soy periodista, trabajo en un centro de investigación como economista en áreas de economía internacional y también como analista en distintos medios de comunicación. Y hola, yo soy Ricardo Ávila, soy economista, periodista colombiano, escribo en varios medios de comunicación, llevo muchos años en este oficio de observar la realidad. Nos formuló una pregunta: ¿cómo se ha transformado la manera de entender la democracia en América Latina, Ricardo? Pues Mauricio, sin duda alguna, ha venido dando un giro y eso lo muestran las encuestas que se hacen a lo largo y ancho de la región con respecto a esta forma de gobierno. Una forma de gobierno que tradicionalmente y particularmente después de la primavera democrática de los 80s y 90s tenía el amplio respaldo de la población. Lo que, sin embargo, muestran los sondeos es que ese apoyo se ha venido reduciendo y que un porcentaje creciente de los latinoamericanos son indiferentes hacia ese tipo de gobierno, lo cual claramente implica que hay problemas de legitimidad. ¿Cuáles cree ustedes que son esas causas o cómo lo analiza usted? Pues yo no sé si será solamente problemas de legitimidad, es decir, si la gente contesta que ya no le gusta tanto la democracia porque el sistema y el país en el que está no le da buenas oportunidades, no le da la capacidad de mejorar su ingreso, de salir adelante, o si no le gusta la democracia porque le parece que el sistema político es excluyente o que el sistema político no lo representa o que hay políticos corruptos frente a ellos. ¿Cuál de las dos opciones cree usted que está pasando? ¿Que la gente siente que todo el sistema lo excluye o que no cree en la política en América Latina? Yo creo que es una mezcla de ambas circunstancias. Por un lado, creo que hay una especie de atrofiamiento de las instituciones en el sentido de que no son capaces de proveerle al ciudadano las soluciones rápidas que él quiere. Alguien decía que, irónicamente, el siglo en el que estamos trajo consigo un avance muy significativo en los indicadores sociales de América Latina. Pero esa mejora relativa se vio de puertas para adentro y la gente consideraba que era producto de su esfuerzo, de su capacidad de trabajar o de emprender, pero que cuando salía de su casa realmente todo lo que le ofrecía el Estado era relativamente pobre. La calidad del transporte urbano, la calidad de educación, los problemas de la justicia, el deterioro de la seguridad, el deterioro del medio ambiente. Y de alguna manera eso fue creando una especie de olla a presión en la cual esa inconformidad vino aumentando. Y esta situación en la que estamos, la verdad es que es la continuación de un proceso. Ese deterioro de la imagen de la democracia no es nuevo y uno lo puede ubicar hacia el año 2010 que comenzaron a cambiar las circunstancias en la región. Y todo esto claramente combinado con un tema de exclusión y de desigualdad, porque si bien la pobreza venía disminuyendo en América Latina, pues recordemos que esta es una región en donde el ingreso está muy mal distribuido, el segundo peor del mundo después del África subsahariana. De tal manera que aquí vemos una combinación de esos factores. ¿Está de acuerdo? Sí, evidentemente todo eso pasaba más o menos inadvertido mientras las economías crecían. O sea, toda América Latina, sobre todo Suramérica, tuvo una década prácticamente de crecimiento muy vigoroso a punta de los buenos precios de las exportaciones. Y cuando cayó el velo, quedó el rey desnudo, es decir, quedó nuestra verdadera realidad en términos económicos, políticos y sociales. La gran pregunta que yo me hago, Ricardo, es si de esta salimos con un viraje político o de esta salimos con un viraje en el modelo económico o con una ampliación de la participación de la sociedad, o cómo cree usted que vayamos a salir, por lo social, por lo político, por lo económico. Yo creo que ahí no hay una sola respuesta, porque si algo caracteriza a América Latina es su heterogeneidad. Es decir, que vamos a ver
extremos en el sentido de probablemente algunos de los elementos que usted describe, malos ejemplos que posiblemente van a tratar de ser imitados en diferentes latitudes, pero al mismo tiempo yo pienso que vamos a ver sociedades que después de una confrontación ante esta insatisfacción van a ser capaces de reacomodar el rumbo y probablemente construir sistemas más incluyentes e inclusivos. De tal manera que uno no puede hablar de una sola América Latina, y lo que vamos a ver es la convivencia de casos de éxito con casos que son inquietantes, particularmente en lo que atañe a el desequilibrio o la concentración del poder en uno de los tres poderes, o el abayazamiento de esos tres poderes por parte de un liderazgo, pero al mismo tiempo con ejemplos que permiten mantener la esperanza, porque de alguna manera América Latina en general siempre ha logrado encontrar el camino, pero cuando uno mira los casos individuales es evidente que a algunos les ha costado mucho más trabajo que a otros. Es interesante, Ricardo, desde mi perspectiva, tratar de ver si hay diferencias claves entre los países de América Latina que tenían o que han tenido una economía más orientada hacia el mercado y los países que suele coincidir con el área del Atlántico, del Océano Atlántico de América Latina, que tenían unas economías más intervenidas, un mayor rol del Estado. Y a mí me parece que con la caída de los precios de las materias primas y con la crisis del coronavirus, además, todos los sistemas han quedado desnudos y ninguno de los sistemas ha mostrado tener un mejor colchón o una mejor protección frente a la crisis social que otro. ¿Usted cree que es así o usted cree que hay diferencias grandes? No, yo creo que en general las cifras muestran que la crisis fue generalizada o que afectó de manera relativamente equitativa, obviamente a unos países más que a otros, dependiendo de las políticas individuales que siguieron, pero que en general no se salvó nadie. Pero también pienso que ese conflicto de esos modelos a los que usted se refiere ya había mostrado, con muy pocas excepciones, que parte del problema de la región era el bajo crecimiento, independientemente de la senda que siguiera en su manejo económico. Usted que conoce las cifras y que sigue este tema en forma mucho más detallada que yo, ¿está de acuerdo con esa apreciación? Cuando uno mira, no sé, México contra Brasil o para hablar de ejemplo. Pues hay una situación muy curiosa, Ricardo. Si uno toma las últimas 2 décadas del siglo pasado y toma lo corrido de este siglo, los países estrellas de América Latina fueron, finalizando el siglo pasado, Chile, mantuvo un buen dinamismo este siglo, pero principalmente al final del siglo pasado, y este siglo definitivamente la estrella en términos de crecimiento ha sido Perú. Y resulta que cuando uno ve los efectos en el sistema político, son los 2 primeros países, por lo menos de los que recientemente han tenido grandes virajes políticos, que se han ido hacia una orilla política distinta, una orilla ideológica distinta. En Chile, por una parte, pues la convocatoria de la nueva constitución, la elección de los constituyentes, este proceso que se ha desarrollado allí para una nueva constitución, ha puesto de presente que no bastaba con crecer mucho. Y en el caso de Perú, su elección reciente de presidente, que tuvo unos elementos difíciles en la medida en que ambos candidatos tenían gran oposición de una buena parte del electorado, también da un viraje cuando uno pensaría, Perú no tendría por qué haber tenido ese viraje tan grande. Entonces la conclusión que uno saca inmediatamente es, no basta con crecer, hay que también mirar hacia adentro y mirar la distribución de ese crecimiento y la distribución de esa torta. Y eso me lleva a mí a plantear la inquietud sobre si este camino de los levantamientos sociales, de las manifestaciones, de las marchas, de las protestas, puede encontrar un camino para canalizarse, si eso verdaderamente va a representar el detonante de transformaciones políticas y sociales en la región, o si por el contrario lo que hace es deteriorar, profundizar el deterioro porque erosiona las instituciones, trae temor entre la gente. ¿Usted cree que ese es un buen camino a seguir?
Pues yo creo que las grandes transformaciones políticas en la historia mundial han tenido que ver con movilizaciones en la calle, para utilizar la expresión coloquial, pero evidentemente el desenlace no está garantizado. Hay un elemento que es particular en esta época que estamos viviendo y tiene que ver con el tema de las redes sociales, que tienden a polarizar y a mostrar y a enfatizar las diferencias, y no solamente en materia política, sino hasta el hecho de que quien está contento en una red social determinada lo hace saber y implícitamente le hace sentir a su círculo de personas estrechas que tiene un grado de felicidad mayor, y eso del otro lado es motivo de descontento. ¿Usted no cree que parte de lo complejo que es analizar este proceso tiene que ver con el surgimiento de ese elemento que es tal vez lo más novedoso que hemos visto en estos últimos años? Sí, por supuesto que hay unas diferencias grandes en nivel de ingreso, en nivel de pobreza, en deterioro social y en la distribución del ingreso, que son como el terreno fértil para que se den estas cosas. Pero evidentemente redes sociales constituyen uno de los detonantes clave, porque no solamente allí, usted sabe bastante de esto, se refuerzan las posiciones que cada persona tiene. Uno generalmente trata de ilustrarse, aprender cosas nuevas, entender y conocer puntos de vista distintos, pero el que entra a una red social tiene un comportamiento totalmente distinto, como que busca allí sus aliados, los que piensan como él, los que hablan como él, y empieza a encontrar opositores, adversarios, con quien hacer una confrontación. Y eso lo que hace es profundizar algo crítico en este momento, y es la polarización. Yo creo inclusive que crisis sociales y económicas como las que estamos viviendo, que si tienen una buena canalización pueden dar lugar a una etapa más igualitaria, de mayor equidad, de mayor solidaridad, pasan por un terreno por el que no necesariamente tendrían que pasar, y es el terreno de la fractura. La fractura, en el caso de Argentina, de 12 esquinas políticas irreconciliables, en la polarización, en el caso de Colombia, polarización en distintos países. En Perú, la elección se decidió esencialmente por oposición y por adversidad al otro candidato. Y creo que así es muy difícil construir un modelo perdurable y sostenible. Creo que tendremos que llegar allá, pero el costo para llegar allá va a ser más alto mientras más estemos en un terreno que tiende a polarizarnos. Y justamente en ese sentido de llegar allá, Ricardo, yo le quiero preguntar, si alguien sale recién elegido, hablemos de un gobierno en Perú, un gobierno, una nueva constitución en Chile, un nuevo gobierno en Chile, el próximo presidente de Colombia o de Brasil el año entrante, ¿cuáles deberían ser como las 3 prioridades, suponiendo que el Poder Ejecutivo es el único que tiene aquí margen de maniobra, que debería ponerse por delante y que debería proponerse como metas para lograr establecer un terreno firme para reconstruir tejido social, reconstruir solidaridad política, reconstruir objetivos comunes? No, yo creo que indudablemente la respuesta pasa por el estilo de liderazgo. Creo que los nuevos líderes que lleguen al poder en América Latina van a tener ante sí la disyuntiva de o irse por el camino más largo y más complejo, que es tratar de construir consensos en las sociedades y tratar de apoyarse en diferentes sectores para encontrar puntos de acuerdo, o el camino más corto y más tentador, que es básicamente privilegiar a un segmento de la población a sabiendas de que los opositores probablemente están divididos, pero a punta de la fortaleza que le da esa sección de la opinión, de alguna manera imponerse y hacer valer su manera de hacer las cosas, presionando además a los demás poderes públicos y poniendo en riesgo el sistema de pesos y contrapesos que identifica a estas democracias como la nuestra, pues que seguimos el modelo original estadounidense. En algunos casos veremos a quienes se van por un camino y a quienes se van por el otro, pero por esa razón me parecen tan importantes los ejemplos de éxito, el demostrar que, y esta es mi visión personal, el camino largo tiene muchas más complejidades, pero es el que garantiza un desenlace
mejor y más permanente. Obviamente veremos quién se va por dónde, pero no sé si usted comparte esa opinión o piensa que de alguna manera, como ha pasado en la historia de la región, pues finalmente encontraremos una salida. Encontraremos una salida, pero se necesita una combinación muy difícil, Ricardo, creo yo. Nosotros los economistas tenemos un sesgo que creo yo todavía que es vigente y que tiene sentido, a identificar cuáles son las reformas necesarias para que los países crezcan sosteniblemente, responsablemente, sin descuadrar las finanzas públicas, manteniendo un terreno sólido hacia adelante. Y eso exige hacer sacrificios. Obviamente hablarle en este momento de sacrificios a una población latinoamericana que ha tenido unos meses terribles por la pandemia, por los movimientos sociales, por la pobreza, pues es difícil. Pero sin esas reformas, la región difícilmente va a crecer más. Eso por un lado. Pero por otro lado, para lograr la convergencia de pareceres políticos, para lograr limar un poquito esas asperezas que hay entre sectores polarizados, para lograr cerrar grietas, se necesitan presidentes y líderes muy emotivos, de mensajes simples, con carisma, poco tecnócratas, poco dados a hacer reformas y como muy dicharacheros. Y esos líderes que combinen las dos cosas, que serían lo ideal que necesitaría América Latina, son tan escasos en el mundo. Puede pensar uno, si nos salimos de América Latina, en un Barack Obama, por ejemplo, con todo el carisma y todo el encanto, pero a la vez con un rigor técnico y una solidez importante. Pero hoy en día es difícil encontrar esa clase de líderes en el mundo y es difícil encontrarlos en la región. Entonces creo yo que va a ser camino largo, difícil, pero que llegamos. Parte de ese planteamiento me sirve para hacerle a usted una pregunta. Porque claro, uno mira las circunstancias de la región, no se necesita ser un especialista para darse cuenta de que estamos pasando por una época compleja, con la peor tasa de crecimiento en 2020, al menos en 120 años, con una enorme afectación por cuenta de la pandemia en materia de contagios y fallecidos, pero al mismo tiempo con esa perspectiva de mediano plazo. Y hay gente que sigue manteniendo su optimismo relativo frente a América Latina. Y creo que parte del tema que es interesante es debatir por qué creer. ¿Sí? O sea, podemos ver claramente el vaso medio vacío o medio lleno, pero también concentrémonos finalmente en esta zona del mundo en donde vivimos 650 millones de personas. También hay espacio para la esperanza y, de hecho, para casos de éxito en materia de negocios, en materia de emprendimiento social, en materia de superación personal, en materia de creatividad, tantas áreas. Le hago la pregunta, ¿por qué creer? Me gusta que me haga esa pregunta porque cualquiera que nos oiga hablar en este momento dirá, esto no tiene mucho para dónde salir. Y yo creo que la región sí tiene muchos potenciales. Tengamos presente, en el mundo la población sigue creciendo y sigue demandando alimentos, sigue demandando bienes agrícolas, sigue demandando agua, sigue demandando aire. América Latina es muy rica en recursos naturales, es muy rica en productos energéticos, es muy rica todavía en naturaleza, biodiversidad, pureza del ambiente todavía, y es muy rica en agua, tremendamente rica en agua. Algunos países, sobre todo, estamos entre los primeros 10 países del mundo en términos de riqueza hídrica. Y desde esa perspectiva, si alguien en el mundo de repente dice, bueno, esto sigue creciendo y esto sigue desestabilizándose, ¿dónde queda la alacena del mundo? ¿Dónde quedan nuestras reservas? ¿Dónde está el patio? No necesariamente el trasero. ¿Dónde está el patio de esta casa? América Latina es una región privilegiada. Eso quiere decir que sí llegaremos en algún momento, ojalá sea pronto y ojalá sea por una vía fácil, a ser una región de gran dinamismo, de gran crecimiento. Algunas de las potencias internacionales lo han visto con mucha agudeza. Lo importante es empoderarnos nosotros mismos de el liderazgo para sacar adelante ese potencial de la región, que no sea solamente
alguien del otro lado del mundo que vea aquí ese potencial y empieza a hacer inversiones y empieza a jalonar, sino que nosotros mismos seamos capaces de hacerlo. Pero para eso yo creo, Ricardo, que se necesita, esto es como un barco, que necesita ir en un cierto sentido y está en medio de una tormenta. Y usted necesita que el capitán tenga el liderazgo suficiente para que si les dice todos a babor o todos a estribor, todos se vayan para allá y no unos para un lado y otros para otro. Y creo que si no empezamos a tener esa capacidad de encontrar liderazgos, pero fuera de eso, de creer en que el futuro está allí y que todos debemos ir a babor o a estribor, creo que va a ser más difícil la cosa. No, me parece totalmente válido ese planteamiento. Pero también es indudable que el punto de mira que tenemos hoy le da a uno la impresión de que hay pocas salidas, pero no olvidemos pues que la realidad es dinámica y que uno puede mirar en otros sectores elementos que le permiten abrigar un mayor optimismo. Por ejemplo, en el caso de el emprendimiento, en América Latina se están haciendo cosas extraordinarias, y lo digo no porque yo haya hecho la reportería detallada sobre lo que está pasando en materia de incorporación de nuevas tecnologías, de desarrollo de aplicaciones, de creatividad en todo lo relacionado con la cuarta revolución industrial, sino porque escucho a quienes se encargan de seguir la pista al tema y hablan de elementos que nos hacen especiales, una enorme creatividad, una gran versatilidad probablemente explicada por la capacidad que tenemos de responder ante las dificultades, una gran pasión para hacer las cosas y hacerlas bien, y adicionalmente un sentido de comunidad y de familia que son fundamentales para pensar en los impactos que pueden tener las cosas que hacemos. Y por cuenta de esa circunstancia, no solo creo que tenemos un potencial muy grande en explotar esas riquezas naturales a las cuales usted se refirió, en temas de producción de alimentos, de extracción de riqueza del subsuelo y particularmente de metales que van a ser fundamentales en todo este proceso de transición energética que estamos haciendo, sino de verdad de ese capital humano. Claro que podríamos hacer las cosas mucho mejor, no hay discusión al respecto, que todavía nuestra educación es de baja calidad y tremendamente desigual, es difícil de cuestionar, pero hay casos de éxito que le dan a uno rayos de esperanza sobre lo que podemos hacer, y hay casos de emprendimiento en materia de compañías que son de verdad de clase mundial, aquellas multilatinas que son hoy pues un universo que viene en plena expansión y que le dicen a uno, pues tampoco es que aquí la gente, a pesar de lo difícil que son las cosas, esté quedando de brazos cruzados. En absoluto, la mayoría de la gente, así estemos pasando por esta época tan compleja, pues todas las mañanas sale a trabajar y a buscar cómo le lleva el sustento a sus seres queridos. Esto que usted dice me suscita o me dispara dos ideas. La primera de ellas, la diáspora latinoamericana alrededor del mundo, siempre está triunfando en el nivel que usted quiera, desde aquellos que empezaron a salir lamentablemente presionados en los años 70 y que fueron transmitiendo la cultura latinoamericana por la vía de la música, la literatura, en las calles, en Europa, etcétera, etcétera, hasta unos tecnócratas bastante sofisticados y bastante triunfadores y exitosos, lo mismo que empresarios exitosos alrededor del mundo. Creo yo que en términos generales, contrario al estereotipo que existe en distintas caricaturas en Estados Unidos o qué sé yo, del latinoamericano asociado con la siesta debajo de una palmera, creo yo que el capital humano latinoamericano alrededor del mundo ha sabido triunfar. Y creo que nos corresponde a nosotros en América Latina buscar capitalizar ese talento que la diáspora ha logrado desarrollar y ha logrado explotar. No sé muy bien, cada país tendrá su manera de hacerlo. En algunos casos
esas mismas empresas multilatinas podrán encontrar la manera de revertir en su propio país el conocimiento que han tenido en mercados internacionales. En otros casos, los mismos empresarios vuelven, invierten en sus países, pero creo que ese talento humano también se suma al talento de recursos naturales y a la riqueza de recursos naturales. Pero déjeme, le hago la otra reflexión, y es que si coincidimos en que si uno mira el globo terráqueo y ve necesidades hacia el futuro, y se da cuenta que América Latina tiene la respuesta a muchas de esas necesidades, pero no ha sabido muy bien cómo manejarlas, ¿qué le puede decir uno a una persona que está en la clase media, cuyos padres lograron salir a la clase media, que en este momento por cuenta del coronavirus, la pandemia, la crisis, está como viendo peligrar las cosas? ¿Con qué cara y con qué mentalidad se levanta mañana si uno le dice, tranquilo, que América Latina sigue teniendo futuro? Pero mañana, ¿cómo se levanta para tratar de construir ese futuro, de contribuir a construir ese futuro? Pues digamos que en esas circunstancias la mayoría de la gente obviamente no piensa en las circunstancias generales o lo que le rodea, sino en su situación personal. Pero es bien llamativo que las encuestas lo que muestran es que sobre todo en el hemisferio norte hay una gran inquietud por parte de las personas que tienen hijos con respecto a que sus descendientes tengan el mismo nivel de vida que ellos alcanzaron. Es más, la mayoría de quienes son interrogados no creen que eso sea posible. En América Latina, esa proporción es mucho más alta. Claro, sufrió un golpe por cuenta del coronavirus, pero aún así, nosotros en general esperamos que esta es la región donde se pueden lograr progresos de manera mucho más significativa que en otros lugares más ricos. Claro, alguien dirá, pero por supuesto, si es que allá alcanzaron un nivel de bienestar, pero son niveles de bienestar que también en más de un caso vienen acompañados de una gran insatisfacción. Y esa frase de cajón que se dice que en América Latina está todo por hacer, en algunos casos es cierta. Aquí las oportunidades siguen siendo muy amplias. Por supuesto, hay que hacer el esfuerzo para que estén bien distribuidas y que la mayoría de las personas tengan la capacidad de aprovecharlas. Pero definitivamente tenemos que valorar ese hecho de que podemos todavía aspirar a trazar un camino positivo, pues que lleve a estos 650 millones de personas que la habitamos, pues a un futuro mejor. Indudablemente que es así. Ricardo, déjeme hacerle una pregunta que espero que no lo agarre muy desprevenido. En la cultura china, usted bien lo sabe y todos crecimos con esa idea, el ideograma que representa la noción de crisis es el mismo ideograma que representa la noción de oportunidad. Y digamos que ellos lo tienen internalizado. Cuando esa idea vino a Occidente, desde que nosotros éramos jóvenes, imagínense hace cuánto, cuando esa idea vino a Occidente, la empezamos a usar como una manera como de darnos esperanza, ¿no? Como de no deprimirnos, como de no caer en la profunda noche, porque cualquier crisis era fuente de una oportunidad. Pero si eso llegara a ser cierto en la historia de los países, de las sociedades, de las economías, nosotros tendríamos por delante en América Latina en este momento una gran oportunidad. Dígame usted un par de cosas, 3 cosas que serían necesarias para que América Latina aprovechara esta oportunidad que se nos presenta. No, indudablemente necesitamos un buen liderazgo, necesitamos tener, como decía algún líder político en Colombia ya desaparecido, acuerdos sobre lo fundamental, y eso tiene que llevar a entendimientos de largo plazo sobre temas tan claves como, por ejemplo, la calidad de la educación y la cobertura de la misma. Y el tercer tema es que tenemos que ser conscientes de en qué planeta vivimos y entender que también nosotros somos parte de la solución a la amenaza más grande que enfrenta la humanidad, que es el calentamiento global. Alguien dice que esta pandemia fue apenas un ensayo para lo que eso puede ocasionar. Entonces, hay esas 3 condiciones. ¿Cuál es nuestra gran ventaja o nuestro secreto mejor guardado? Yo sigo creyendo que es la gente. Suena a lugar común, suena a algo difuso, pero sí pienso que ese es nuestro gran activo escondido. Pero quisiera saber lo que usted piensa al respecto.
No, yo creo que definitivamente se necesita que haya mayor inclusión política, sistemas políticos más incluyentes. Volviendo a por donde arrancamos nosotros, la falta de credibilidad en la democracia no es gratuita. Son sistemas políticos que hemos construido en que la clase política se ha ido cerrando sobre sí misma, ha logrado incluso por la vía de la corrupción en toda América Latina con distintos grados de profundidad reproducirse a sí misma y generar de la cosa pública y del Estado y de los bienes públicos un beneficio privado. Y creo que si ese sistema político no se abre para dar participación y para que la gente diga, yo me veo representado en mis intereses allí, yo voy a votar porque sé que eso me va a funcionar, esto lo que termina sucediendo es que el agua se desborda por distintos lados, en las calles, en las manifestaciones, en los paros, etcétera, etcétera. Punto número uno. Punto número dos, que el sistema económico le funcione a la mayoría de la gente, que no sea solamente cifras de crecimiento, sino que le funcione verdaderamente a la mayoría de la gente. Creo que eso exige para mucha gente y para la clase dirigente latinoamericana en general, colombiana, peruana, chilena, argentina, pero latinoamericana en general, exige entender que la sostenibilidad de una sociedad y la sostenibilidad de un país depende de repartir el bienestar, repartir las oportunidades. Y el tercer punto tiene que ver justamente con ese aspecto de repartir o no repartir. Y es que la tentación de nuestros países en esta coyuntura es grande a tratar de construir estados puramente asistencialistas. Que usted necesita un programa de nutrición, tome su programa de nutrición. Que usted necesita no sé qué. A veces la chequera es más grande, a veces es más chiquita, pero el Estado va a proveer. Creo que eso no es un buen comienzo para la sostenibilidad de un país. ¿Por qué? Porque a veces se necesita, cuando alguien se cae, las heridas, se necesita poner alcohol y demás, pero se necesita que se cierre y se fortalezca el organismo para seguir adelante. Y un Estado solamente asistencialista o una sociedad que solo espera que el Estado le ayude, pero no mejorar la educación, no mejorar el capital humano y la productividad, es una sociedad que no logra tener sostenibilidad. Yo lo que creo, Ricardo, es que nosotros, que somos personas optimistas, quizás usted un poco más que yo, pero ambos somos terriblemente racionalistas, vamos en todo caso a tener la oportunidad de ver ese viraje en la región. Yo también lo creo, pero yo quisiera hacerle una pregunta puntual que me parece muy importante, que tiene que ver con los jóvenes. Y más por cuenta de esta pandemia, lo que hemos visto es el crecimiento de los llamados ninis, que ni estudian, ni trabajan, ni de alguna manera están fuera de la corriente, y adicionalmente con una gran inquietud hacia el futuro, porque no ven la posibilidad de que su situación vaya a cambiar, afectados por una situación de desesperanza, pero también cuando uno los observa en la calle con un gran entusiasmo y con ganas de participar, uno puede observar esos movimientos con algo de cinismo, de decir, pues por cuenta de las canas que uno lleva, no saben de lo que están hablando, pero también hay una semilla ahí que a mí me parece muy alentadora, que es esas ganas de tomar de alguna manera las riendas de su propio destino. Obviamente es imposible saber qué va a suceder con esa fuerza juvenil, pero quisiera escucharlo con respecto a cómo usted analiza esa ebullición que estamos observando. Le voy a dar dos respuestas. Una, desde el sistema económico y social, frente a los ninis, frente a los jóvenes. Y otra, desde adentro, no porque yo conozca muy bien qué hay allí, pero algo hemos estudiado y algo nos han enseñado estos últimos meses y estos últimos años sobre la naturaleza de esa ebullición. Creo que nosotros veníamos muy acostumbrados a que cualquier avance tecnológico que ahorrara trabajo era un avance tecnológico bueno para la sociedad. Me traje esta máquina, me traje este computador, sistematicé esto, ahora solo tengo que espichar un botón y eso va a elevar la productividad. Creo yo que lo que ha venido pasando ha mostrado que el segmento más afectado del mercado laboral en términos de tasas de desempleo en América Latina está en los más jóvenes, también lamentablemente entre las mujeres, pero entre las mujeres y los jóvenes. Y eso demuestra que la economía tiene que repensar un poco qué valora más, si aumentar tasas de productividad por mecanización y avance tecnológico
o si aumentar tasas de sostenibilidad del modelo económico. Y creo que en eso vamos a tener que hacer una reflexión grande, sumado a algo que usted ya mencionó, y es revisar el rol de la educación. En gran medida, un muchacho latinoamericano que sale hoy, que se endeuda, que le mete unos créditos a sacar adelante su educación, sale al mercado laboral a no encontrar opciones. En parte porque el sistema económico fue por otro lado, pero en parte porque el sistema educativo no se ha adecuado. Y creo yo que ahí hay un trabajo institucional y político y técnico muy importante para hacer, y creo que los países estamos en mora de hacerlo en América Latina. Y viéndolo desde el otro lado de la moneda, hay una vitalidad y hay un instinto de hacerse a las cosas como sea, a veces por caminos que no son los más adecuados desde la perspectiva social, que entre los jóvenes lo pone uno a pensar que definitivamente ese motor no se va a detener solo. Estábamos acostumbrados en épocas de prosperidad a hablar de cómo se habían transformado los millennials, cómo se habían transformado los centennials, cómo no querían trabajar permanentemente en un solo lugar, cómo ahora no echaban raíces, cómo ahora la vivienda era distinta. Todos esos rasgos, súmele usted insatisfacción, ganas de comerse el mundo, necesidad de tener un ingreso para tener con qué pagar ese comerse el mundo, y creo que ahí hay una fuerza muy grande que, si se sabe canalizar y la sociedad se encarga de poder adecuar por la vía laboral y educativa, creo que tenemos un gran potencial. Hay un elemento que me parece importante subrayar en todo caso. Estas preguntas que nos hemos hecho hoy, la verdad es que se las están haciendo prácticamente a lo largo y ancho del planeta. En todas partes en donde obviamente existe el sistema democrático, lo que se evidencia es una desilusión y una deslegitimación de la democracia, esa impresión de los ciudadanos de que las instituciones no lo representan y no les sirven. Eso no es exclusivo de América Latina. También estamos viendo todo este choque asociado a esa cuarta revolución industrial, a esta revolución tecnológica que pone en duda una serie de profesiones que en un pasado reciente se consideraban como una especie de garantía de estabilidad y de tranquilidad con respecto a tener un nivel de vida aceptable o más que aceptable. Eso también claramente angustia a centenares de millones de personas de todas las edades, pero particularmente a los más jóvenes. Evidentemente hay una preocupación compartida por cuenta de la realidad ambiental, la preocupación absolutamente justificada de que el aumento de las temperaturas en el planeta lleve a trastornos realmente trágicos y catastróficos en lo que concierne al clima, que se alteren, por ejemplo, los patrones de las corrientes marinas que determinan las temperaturas en los diferentes continentes. Todos esos elementos están compartidos, de tal manera que hay una especie de gran ironía que consiste en que si bien la pandemia constituyó un quiebre, pero en general lo que hemos visto es que la humanidad había llegado al nivel de bienestar más alto de su historia, con la pobreza en los niveles más bajos, menos del 10% de la población global en condición de extrema pobreza, con un surgimiento muy significativo de la clase media en las naciones emergentes, con unas expectativas de progreso compartidas por también centenares de millones de personas, pero al mismo tiempo con esa gran insatisfacción y esa sensación de que las cargas no están bien repartidas y las recompensas tampoco. Entonces, claramente aquí se aplica el refrán ese de que mal de muchos, consuelo de tontos, pero es absolutamente evidente de que esos interrogantes que nos estamos haciendo se comparten con lo que uno ve en otros continentes y sin tener la claridad de una respuesta. No sé si usted comparte esa... Lo comparto plenamente, sobre todo en la medida en que los problemas no son individuales, los problemas son colectivos. Si un rasgo caracteriza la pandemia y la manera de salir de la crisis de la pandemia es la noción de colectividad. Los contagios muestran claramente que somos colectividad y no suma de individuos. Y eso es apenas una metáfora de cómo
muchos problemas tienen dimensiones colectivas y esos problemas requieren soluciones colectivas. Si usted me permite ser un poco simple en este pensamiento, pero creo yo que es por allí la cosa, de esta crisis nosotros tenemos que salir conscientes que se necesita solidaridad, se necesita empatía y se necesitan esfuerzos colectivos. Y esas tres cosas, para el caso de América Latina, han hecho falta en las últimas décadas. A pesar de muchos avances que hemos tenido, no ha existido esa noción de colectividad. Ha existido como una especie de tiramisú o de lasaña, donde unos están por aquí, otros por acá, otros por acá, y si se trastea toda la lasaña, pues bien, pero sigue siendo lasaña. Y creo yo que llegó la hora de hacer una pasta, un plato mucho más rico y mucho más mezclado y más combinado, porque de lo contrario esto no funciona. Finalmente, Ricardo, yo le quiero decir algo a usted. Un lápiz y una libreta. ¿Usted cómo asocia esto a la democracia? ¿Usted cómo puede decir la democracia tiene que ver con un lápiz y una libreta? No, yo creo que indudablemente si algo nos hace especiales a los seres humanos, particularmente los que vivimos en la civilización, si se puede utilizar así desde hace varios miles de años, es la escritura. La escritura para comunicarnos, la escritura para poner nuestros pensamientos sobre el papel, la escritura para diseñar y para dibujar un futuro posible. Entonces, a mí la figura tan elemental, si se puede decir, del papel y el lápiz, que tiene literalmente miles de años de tradición, es también un motivo para la esperanza. De alguna manera el lápiz se vuelve en una antorcha, en un fuego que nos sirve de faro hacia el futuro. ¿Y sabe qué le quisiera agregar yo? Que si se trata de salir de esta crisis fortalecidos como colectividad, con sentido de empatía, de solidaridad, de sociedad, las constituciones, las leyes, las normas, que son las que en algunos momentos nos han servido para limar asperezas que siempre hay en toda colectividad y buscar propósitos únicos, propósitos colectivos, deben recuperarse, deben no ser letra muerta y deben salir de los códigos y de las distintas constituciones a la calle y a la práctica del bienestar de la gente. Por esa razón se dice que lo escrito está. Exactamente. Bueno, Ricardo, pues espero que todo esto que nosotros hemos visualizado de posibilidades de América Latina hacia adelante llegue relativamente rápido para que lo disfrutemos, usted y yo, para que lo disfrutemos. Y no sea... Sí, en nuestro caso ojalá llegue más temprano que tarde, pero yo quisiera enfatizar en eso de maximizar nuestras posibilidades y que obviamente los escenarios inquietantes ojalá no se conviertan en realidad por el bien de todos. Sí, no, yo creo que la historia de la humanidad ha mostrado algo y usted me corrige que usted ha estudiado mucho ese tema. El futuro está en manos de la gente. El futuro está en manos de las sociedades. No es fácil siempre, no es un camino que sea lleno de rosas, pero hay algo que no es fatalismo. No es que el destino se me vino encima, está en manos de todos lograr los cambios. Ojalá encontremos los caminos que se necesitan para llegar allá. Muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes. Clave esa reflexión de que son muy importantes las máquinas, la tecnología, pero la clave seguimos siendo las personas. Así es. Bueno, escuchemos ahora por parte de un ciudadano chileno cómo comportarse, cómo enfrentar y cómo adaptarse a las movilizaciones y a las protestas que hemos visto en América Latina y en particular en el caso de quien nos va a responder de su voz.